Y bueno, mi objetivo era abolir dicho sistema, mejorar las condiciones económicas, difundir la educación, porque eso es muy importante para la gente, la educación, y bueno, evidentemente hacer igual a todos los otros 14 millones efectivamente ante la ley. En la farsa que se hizo, esa gente vestida con moños y oropeles, haciendo las elecciones, atropellando la Constitución sangrienta. ¿Qué no se supone que todos los que estamos invitados en esta mesa es porque tenemos algo que aportar para el bienestar de nuestro país durante la revolución? Yo he conocido, he viajado, he sufrido todo este escarnio y toda esta persecución por este movimiento. Usted nunca se ocupó de nosotros, nos hizo a un lado. Pero la ignominia de febrero de 1913 me convirtió en ciudadano y me arrojó a la revolución como un devoto de la democracia. Gracias por haber aceptado de nueva cuenta la invitación a congregarnos aquí en la Revolución Revisitada. Dentro del Palacio de Lecumberri, que a pesar de ser una penitenciaria, vio pasar por sus pasillos a innumerables personajes, tanto importantes como aterradores del siglo XX de este país. Hoy hablaremos, igual que la vez anterior, de hazañas encaminadas al bienestar de México, pero que en su momento se ganaron la persecución, el conflicto y la prisión. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. General Emiliano Zapata, profesora Dolores Jiménez y Muro, general Felipe Ángeles y señor presidente Venustiano Carranza. En esta segunda ocasión, las motivaciones por las que usted, señorita Jiménez, inició aquí en la Revolución Mexicana y el por qué, general Felipe Ángeles, por qué decidió hacerse a un lado de Venustiano Carranza y su movimiento. Pero primero, las damas. Señorita gracias. Jiménez, aunque ya nos dio pistas desde la charla pasada, díganos, por favor, ¿qué la llevó a acercarse a la Revolución Mexicana? Pues le agradezco mucho, señor Reed. Pensé que se le había olvidado este tema en el programa anterior y pensé que se habían olvidado de que yo estaba aquí. No, jamás. Yo nunca, mi brigadier, al igual que tú y yo, compartimos los momentos más duros de la guerrilla zapatista. Huiste por las montañas, te escondiste en las cuevas, compartiste muchos momentos con mi tropa, compartimos el pan. ¿Qué pues? Adelante. Bueno, cuando vi los primeros levantamientos sociales, comprendí que la revolución no estaba lejos. Por donde quiera germinaban las ideas. Luego vine a la Ciudad de México y vi que muchos ciudadanos iban a inscribirse a los clubes políticos, que es ahí donde surgió la revolución. ¿Cómo fue? Con esto recordé la protesta de la que usted nos habló la vez pasada, que era de las hijas de Cuauhtémoc. Pero no nos mencionó las motivaciones para fundar esta organización, que seguramente fue calificada como radical y peligrosa. ¿Por qué sintió usted que esto era necesario? Porque ya era necesario que las mujeres mexicanas supieran que sus derechos y obligaciones iban más allá del hogar. Sí, y efectivamente así fue. Muchas mujeres se acercaron a los diferentes ejércitos y protestas,
Pero bueno, déjenme decirles que la señorita aquí presente fue una de las intelectuales revolucionarias más avanzadas de su época, ¿eh? Durante mi recorrido por el país escuché mucho su nombre. Sin embargo, yo creo que las mujeres en esa época tenían que sacrificar mucho para formar parte de la vida política. Tal vez su tiempo con la familia, su propia tranquilidad e incluso exponerse a duras críticas por no ser el estereotipo de la mujer de la época. Normalmente así era. A las mujeres que se comprometían, como yo, con su deber político, nos tachaban de solteronas, muy despectivo, o de malas mujeres. ¿Y usted se consideraba así? Soltera soy, es verdad. Estuve sola, pero yo me considero una mujer independiente, dueña de mí misma y con mis talentos y capacidades en acción. ¿Lo ven? Aquí hay otro punto en el que estamos todos de acuerdo. La aportación de las mujeres a las luchas revolucionarias fue amplia y trascendental, ¿no es así? Así es. Gracias, Sí, claro. señorita Jiménez y Muro, por ayudar a las mujeres a hacerse responsables de sus propios derechos. Lo llamaban feminismo, ¿no, Dolores? Sí, el feminismo es un movimiento que no empezó apenas, tiene varias décadas de existir. Este movimiento habla de que la mujer defienda sus derechos en la vida social y política. ¿Y usted qué? Y yo quiero creer que la educación que usted recibió la ayudó a llegar hasta donde quiso llegar. Con esto me refiero a codearse y mantener correspondencia con líderes sociales y políticos de la época. Sí, yo siempre aproveché aprender todo lo que pude y sigo aprendiendo en este camino. Además, de aprender, tradujiste algunas cosas. Sí, escribí y traduje varios artículos que hablaban sobre nuestra liberación y también sobre la opresión que sufríamos las mujeres que trabajábamos en el campo. Esto pues me llevó a analizar todo esto y a comprender que la revolución estaba por llegar. Usted escribió algunos libros, ¿no es así? Sí, usted escribió un texto sobre la educación. No uno nada más, escribí varios. Para mí, la educación de la juventud era sagrada. Los revolucionarios mexicanos creían que lo que los jóvenes necesitaban eran libertad y tierras. Sin embargo, unos profesores norteamericanos, en conjunto con unos educadores mexicanos, llegaron a la conclusión, mediante un estudio, de lo que necesitaban realmente era educación. Y yo estuve de acuerdo con ellos. Pero solamente eso es en el plano individual. Pues Por eso es a lo que me refiero. La educación ayudaba para armonizarnos y así dar la ganancia a todo mundo por general. sí, en el plano individual el hombre necesita educación, pero en el general necesita libertad y tierras. Tierra y libertad. Qué interesante. Y ya que habló usted, general, es hora de que retomemos el punto de que se quedó en pausa la ocasión pasada. El mismísimo presidente Venustiano Carranza lo nombró como un hombre valeroso. ¿Por qué decidió usted dejar el constitucionalismo carrancista y pasarse al otro bando? Así es, lo escucho, general. Porque el país estaba falto de riquezas, estaba cansado de sufrimiento y estaba decepcionado del movimiento libertario de 1910, ¿sí? Donde 3 años después, bajo las órdenes del señor Carranza, presidente, tuvo que corromper a sus tropas para poder llegar a la presidencia. ¿Pero qué dice? ¿Está usted loco? No, claro que no. Lo que pasa es que usted estaba ávido de poder y tenía miedo de perder ese poder. Así que
derogó la Constitución para poder quitar el obstáculo que le impedía llegar a la silla presidencial. Y así dio usted fin a una faceta que ayudó para la democracia. Además, yo tengo entendido, señor presidente Carranza, que usted quería darle el cargo al general Ángeles de su secretario de Guerra y Marina. Se escuchó, perdón, se especuló que los jefes constitucionalistas se acercaron a usted y que estaban molestos, y usted se hizo a un lado y quitó esa resolución que había dado para nombrarlo el jefe de las Fuerzas Armadas. Bueno, yo... Pero déjeme que lo interrumpa, señor presidente, pero uno de los principales opositores para mi nombramiento fue Álvaro Obregón, y obviamente toda la gente a su alrededor que no me quería dentro de sus filas. Pues mire, el enemigo, bueno, miren todos ustedes, el enemigo no era yo. Entonces, ¿quién? El enemigo era el mal nacido de Victoriano Huerta. ¿O es que acaso ya se les olvidó? No. En lo absoluto, para nada. Al contrario, nosotros, bueno, usted con el poder y tratando de acabar con el ejército huertista, el señor Villa y yo, logramos ir más allá de sus objetivos y logramos una de las batallas más importantes para su ejército. Sí. La toma de Zacatecas. Ah, es correcto. La toma de Zacatecas, esa batalla fue esencial para quebrar el régimen de Huerta, ¿no es así? Memorable. Sí, yo recuerdo. ¿Nos puede platicar ese día cómo fue la victoria? Tengo entendido que usted la diseñó, ¿no fue así? Así es. Bueno, claro que sí, será todo un gusto. El 23 de junio de 1914, nuestro ejército estaba posicionado en unos lugares invisibles para el enemigo. Todos debían estar listos y en su lugar, en su posición, a las 10 en punto para empezar la batalla. En la Hacienda Nueva se escuchó el primer tiroteo. Ahí viene el general Villa. Francisco Villa. Sí, en efecto. Nuestras granadas caían en las trincheras vacías. Nuestro ejército gritaba de alegría y ondeaba la bandera tricolor en el lugar que habíamos ya posicionado. Y llegó el general Villa. ¿Y a qué hora terminó la batalla? A las 10:25. Menos de media hora. Menos de media hora. Sí, fue fantástico. Camino a Loreto, como les estaba comentando, camino a Loreto, nos alcanzó el general Villa, nos topamos con él y continuamos. El enemigo seguía detrás de nosotros, nos seguía con su fuego, pasaban las balas zumbando por un costado y se incrustaban con golpe en el suelo del piso donde pasábamos. Pero camino a Guadalupe, nuestras tropas los hicieron añicos, estaban desorganizados y entonces tuvieron que retroceder. Y ahí fue cuando les dije a todos, no se preocupen, van de huida. Y mandé decir al general Villa, general, ya ganamos. ¿Lo ven? Derrocar a ese delincuente era nuestro objetivo en común. Pero ustedes, los revolucionarios del sur, no quisieron aceptar mi plan de Guadalupe ni los principios constitucionalistas. Señor, usted tampoco quiso aceptar nuestro plan de Ayala. Los zapatistas considerábamos que todavía faltaba mucho que hacer por el sur. Ideas ya habían sido muy claras. Nosotros no queríamos derramar sangre. Lo que queríamos era justicia. ¿No querían derramar sangre? No, queríamos justicia. Señorita, Se lo advertí, Carranza, que usted y todos los líderes del norte firmaran y se adhirieran a todas las cláusulas del plan de Ayala. Si usted obraba de buena fe y patriotismo, no debía temer a ninguna de las cláusulas que ahí estaban y dejar que la grandiosa obra del pueblo que sufría siguiera su curso sin ponerle ninguna traba de ninguna especie. qué bueno que hablan del plan de Ayala. Y el plan de Guadalupe. Válgame. Claro, y el plan de Guadalupe. Ahí están reflejadas sus posturas y pensamientos, ¿no es así? Pero comencemos con un breve resumen
del Plan de Ayala. Señorita Jiménez, usted escribió el proemio de este Plan de Ayala. ¿Podría platicarnos al respecto? Sí, voy a leer un fragmento. Adelante, por favor. La mente se viste de sombra y el corazón se llena de amargura al pensar en esto, que hace vibrar de la justicia violada y encarnecida durante siglos. Pero afortunadamente, las ideas libertarias que comenzaron su obra de regeneración por medio de Hidalgo y sus colaboradores y continuaron su magna labor por medio de los patriotas del 57, han hablado muy alto en los altruistas autores del Plan de Ayala, para que los beneficios que encarnan nuestra magna Constitución sean un hecho. Es preciso que el proletario, y sobre todo el indio, se regenere, se instruya. Y para que esto suceda, es necesario que no tenga hambre, que no lo martirice el frío, que sea hermano de sus semejantes y no su propiedad menospreciada, como ha sido hasta hoy. Creo que eso ya lo sabíamos, ¿cierto, compañeros? ¿En qué consiste en sí el Plan de Ayala? Básicamente, desconocimos a Madero como líder de la revolución. Y bueno, se promulgó expropiar las tierras, los montes y las aguas a todos esos latifundistas. Y hacer con previa indemnización una tercera parte y otorgárselas a los pueblos, a los ciudadanos de México, para que obtuvieran tierras legales donde pues, se pudiera tener campos para trabajar y así continuar el desarrollo del país, entre otras cosillas técnicas. Entiendo que el Plan de Ayala se postula en contra de la desigualdad social. Vaya que es un problema bastante regular en el mundo y en la historia de la humanidad. Efectivamente. Yo dudo mucho que este problema encuentre solución con la expropiación de las tierras. A ver, ¿qué? Explíquese. Bueno, pues básicamente por la mala educación que recibían los mexicanos, por la falta de información que recibieron los revolucionarios, pensando en hacer un bien a su país, suprimieron el régimen de propiedad privada, sin darse cuenta que con esto, en un país como, tan atrasado como lo era México en aquel entonces, lo único que lograron fue un despotismo peor que el de Porfirio Díaz. Pero yo estoy de acuerdo con usted. ¿Qué? Así es. ¿Qué? Bueno, lo que pasa es que procuraron la muerte de la industria y entonces con eso desgastaron a los obreros y los únicos beneficiarios fueron los capitalistas industriales. Usted se siente mucho porque estuvo un tiempo en Europa. No, claro. Y piensa que nosotros sabemos menos, pero no es así, no es así. Bueno, ahí hay un punto, General Ángeles, que estará usted de acuerdo en que la Revolución Mexicana no sería la única en ocuparse de los problemas propios. De los problemas muy antiguos de la población, sobre todo los que trabajaban las tierras y nos daban de comer, ¿no es así? Sí. Si mal no recuerdo, en su proemio, el Plan de Ayala, señorita Jiménez, mencionó la Revolución Francesa como la chispa que detonó el fuego libertario en este país. Y en la época de la independencia, ¿no es así? Así fue. Bueno, ¿y por qué no hay que decir algo de la Revolución Rusa? Entiendo, General Emiliano, que usted promulgó algo de eso o habló de la Revolución Rusa, ¿no es así? Pues aquí, como allá, existían hombres poderosos, ávidos de poder, crueles, que explotaban de generación en generación a masas de campesinos. Pero aquí, como allá, hombres dormidos de conciencia empezaron a despertar, a luchar, a defenderse, a castigar. No era de extrañar que el proletariado mundial aplaudiera y admirara la Revolución Rusa. Del mismo modo, se adhirió a nosotros y nos apoyó cuando se dieron cuenta de nuestros ideales de la Revolución Mexicana. Muy bien, ¿lo ve, señor Presidente. Justamente a eso me refiero, a su sed de poder, a llevarse la revolución de todos a sus propios intereses, a su conveniencia, queriéndose convertir en un zar o en un dictador y dañando a los más desprotegidos. Bueno,
Yo hasta le concreté pláticas aquí con el señor Zapata presente y al final terminaron los dos por caminos contrarios. Sed de poder, conveniencia, dictador. ¿Pero de qué está hablando, loco? Me parece que todos ustedes aquí se reunieron para despotricar en contra del constitucionalismo, la paz y el progreso del pueblo mexicano. Nosotros venimos a hacer lo que nos correspondía, señor. ¿Quién lo iba a hacer sin nosotros? Pues yo lo hice mejor que sus compañeros de dudosa reputación. ¿Cuáles compañeros? ¿Recuerdan esa foto que mencionó Mr. Reed en nuestra conversación pasada? Claro, claro. ¿Qué otros personajes ilustres la acompañaban, señorita? Estaba yo flanqueada por los legendarios generales Tomás Urbina y el pocas pulgas Rodolfo Fierro. Vaya sobrenombre. Y eso no es nada. ¿Saben cómo le apodaban sus enemigos? El carnicero. Ay, Dios. Un hombre temible por todos, pero con un dedo índice que nunca dejó de apuntar al gatillo. Leal a Pancho Villa. Por algo sería. Sí, de hecho el término carnicero fierro no era para enaltecerlo. Pero bueno, tampoco podemos desdeñar a quienes dieron su vida para salir a pelear. Presidente Carranza, déjeme decirle que yo no tengo odio por ningún constitucionalista, huertista o porfirista. Para nada. Yo realmente tengo mucho amor por todos los mexicanos, ¿sí? No importando su religión o su credo político. Si en el pasado me mezclé en la política, fue por el gran amor que tenía para ciertas instituciones y el amor que le tenía a la democracia. Bueno, sin duda hasta he sido motivo de discordia Como este. y que también he sido partidario de la revolución de... ¿Como este? Definitivamente, que me hubiera gustado ver a mi país, que mi patria ardiera en llamas. Y no, no es eso, para nada. Al contrario, yo quería que los constitucionalistas que imperaban en ese entonces se consolidaran, ¿no? Que se abrazaran todos como hermanos y crearan una forma de gobierno excepcional y que obviamente hicieran uso de la explotación debidamente bien de la riqueza de este país para enaltecer a nuestra patria. He aquí a un hombre que nos revela sus verdaderos ideales. Nos puso la piel chinita, ¿verdad? ¿Y usted qué opina, presidente? Permítanme también leerles mi plan de Guadalupe, que por si no lo conocen, desconoce al traidor delincuente Victoriano Huerta. A ver si así entienden. Por favor, si es tan amable de leerlo. Aquí lo traigo conmigo. Para la organización del ejército encargado de hacer cumplir nuestros propósitos, nombramos como primer jefe del ejército, que se denominará constitucionalista, al ciudadano Venustiano Carranza, gobernador del estado de Coahuila. Al ocupar el ejército constitucionalista, la Ciudad de México se encargará interinamente del poder ejecutivo, el ciudadano Venustiano Carranza, y que... ¿Sí? Dice su nombre a cada rato. ¿Cuánto ego tiene, señor? Déjelo, por favor, proseguir, si es tan amable, Y señorita quien Jiménez. hubiere sustituido al mando convocará elecciones generales. Tan luego como se haya consolidado la paz, entregará el poder al ciudadano que hubiere sido electo. Magnífico pretexto y brillante recurso para oprimir y engañar. Sí, ¿existía el libre sufragio? Claro que no. Usted se impuso, además, así como impuso, si no en su totalidad, a todos los gobernadores del estado. Y sí, cuando hubo elecciones municipales, también el Congreso de la Unión, los diputados y los senadores eran por personas que usted había impuesto. Elecciones, señores, elecciones. Yo nunca fui un dictador. Opino lo contrario, señor. En materia electoral, usted imitó y en algunos casos superó a su precedor, Porfirio Díaz. No me ofendas. Así fue. No, señor.
porque usted no consideró en algunos casos importante elaborar elecciones en algunos estados, imponiendo a sus gobernadores que cometieron verdaderos atropellos a la nación. Sí, eso fue. ¿Y ahora tiene algo que decir al respecto, señor presidente? Claro, por supuesto. Por favor. Que yo asumí el liderazgo porque únicamente quería poner orden a un movimiento social del que se adueñó un criminal. Sin embargo, yo me regía por la Constitución, no por mis caprichos. No sé, no estoy seguro. Me iba a hacer a un lado en cuanto pudiéramos elegir y ser libres. Por eso convoqué al Congreso Constituyente para que reformara lo necesario para la democracia, que es la única que puede establecer la concordia entre todas las clases sociales por la armonía de los intereses sobre la independencia de todos los hombres, como ustedes, señores, como usted, señorita, como yo. Y yo no hablo al presidente, hablo al ciudadano Venustiano Carranza, así como yo, como un ciudadano que tiene voz y voto para hablar, como 9 años que he sido rebelde. Hablo al ciudadano que a lo mejor tiene sensibilidad de sentir el dolor de este pueblo, de ver el dolor de las madres, de ver el dolor de los huérfanos, de sentir todo lo que está sucediendo con nuestra patria. Pero al presidente sí le digo, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Que no haya. Sin duda, la Revolución Mexicana es una lucha digna de contársela al mundo y dolorosa a la vez. Porque aún no podemos decir que triunfó. Falta mucho por hacer por este país. Las deudas con la democracia y el campo siguen muy vigentes todavía. Pero caballeros, señorita, no se decepcionen. Han pasado a la historia y sus nombres están escritos con letras de oro. Ahí están plasmadas sus luchas y sus ideales por muchos siglos más. Que así sea, Mr. Reed. Que no se olviden nuestras causas. Ni de las mujeres. Ley, justicia, libertad. Generales, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta revolución revisitada. A ustedes, hasta pronto y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por haber venido, caballeros.